Prepárate para un viaje interior que no comienza con palabras, sino con las sinapsis invisibles que se encienden detrás de cada pensamiento. Este es el espacio donde la ciencia se encuentra con el alma, donde la neurociencia se inclina ante la emoción, no para negarla, sino para explicarla. En este primer bloque, cruzaremos juntos el puente entre el cerebro y el comportamiento, descendiendo hasta las raíces invisibles que determinan quiénes somos cuando amamos, tememos, reaccionamos o guardamos silencio. Entender el cerebro no es una cuestión técnica, es un acto de compasión, porque cuando comprendes por qué actúas como actúas, por qué sientes como sientes, dejas de culparte y empiezas a cuidarte. Todo comienza con un órgano de aproximadamente 1,5 kilos, formado por más de 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras mediante sinapsis que intercambian mensajes a una velocidad que ninguna tecnología ha logrado replicar. Pero esto no es solo un dato técnico, es la prueba viva de que eres una red palpitante, viva y plástica, un sistema que no solo reacciona al mundo, sino que se transforma a partir de él. Cada experiencia que has vivido, un elogio, un rechazo, un trauma, un abrazo, ha moldeado físicamente la estructura de tu cerebro. Eso significa que los recuerdos no son solo recuerdos, son senderos neuronales, y cada vez que revives un dolor o refuerzas un pensamiento, recorres ese camino de nuevo, como quien pisa la misma tierra hasta formar un sendero. Por eso repetir patrones no es solo una cuestión de voluntad, es también biología. Entender esto lo cambia todo. Porque cuando te das cuenta de que tus comportamientos automáticos, como evitar conversaciones difíciles, ceder al miedo, esquivar el afecto o explotar de ira, no surgen de la nada, sino que son fruto de estructuras neuronales reforzadas durante años, empiezas a ver con claridad que la sanación no es un interruptor, es un camino, un proceso profundo de reaprendizaje que requiere tiempo, paciencia y seguridad. Muchas personas quedan atrapadas en ciclos de culpa porque no logran cambiar de golpe, pero el cerebro no funciona así. Es como un campo donde hay que trazar nuevos caminos con insistencia, presencia y repetición. Por ejemplo, cuando enfrentas una situación que dispara tu ansiedad, una crítica, una espera, un enfrentamiento, tu cerebro activa el sistema de alarma liderado por la amígdala, una pequeña estructura encargada de detectar amenazas. La amígdala no analiza, reacciona, libera cortisol, acelera el corazón, tensa los músculos y genera ese estado de alerta. Solo después, con más tiempo, entra en juego la corteza prefrontal para interpretar racionalmente la situación. Pero si tu cerebro ha sido condicionado por experiencias pasadas de dolor, abandono o violencia, esa interpretación racional puede no llegar nunca, porque el sistema límbico ya ha decidido. Es peligroso. Huye, ataca, escóndete, guarda silencio. Por eso a veces sientes que estás fuera de control, porque en realidad una parte de tu cerebro está intentando protegerte, aunque eso implique repetir comportamientos que hoy te causan dolor. Esta es la contradicción del comportamiento humano. Buscamos evitar el sufrimiento, pero terminamos creando armaduras emocionales que nos mantienen atrapados. Y ahí es donde entra la psicoterapia. Porque cuando hablas de ti mismo en un espacio seguro, sin juicios, con alguien que realmente te escucha, comienzas a activar regiones cerebrales ligadas a la autorregulación, la compasión y el reprocesamiento emocional. Esto no es poesía, es neurociencia. La sanación es literal. La escucha compasiva modifica el cerebro. A partir de aquí, todo cambia. Comienzas a entender que no eres débil por sentir demasiado, ni estás equivocado por reaccionar con intensidad. Tu cerebro está contando una historia que empezó antes de que tuvieras palabras. Quizás comenzó en la infancia, con padres emocionalmente ausentes, con traumas silenciosos, con ausencias que no dejaron marcas en tu cuerpo, pero sí en los circuitos cerebrales. Quizás fue moldeado por una cultura que exige fuerza constante, que silencia el llanto, que avergüenza la vulnerabilidad. Pero ahora estás aquí, y eso importa, porque el simple hecho de buscar comprensión
Ya está creando nuevas conexiones. Te estás reprogramando al escuchar, así que no tengas prisa, no te exijas perfección. El cerebro necesita repetición para aprender, pero también necesita pausas para integrar. Y lo más importante, necesita afecto para florecer. No es casualidad que las regiones activadas durante el amor, el contacto y la empatía sean las mismas que regulan el miedo, el dolor y el estrés. El afecto sana. El afecto reconstruye. El afecto es el entorno más fértil para el cerebro humano, y tú puedes ofrecerte eso. Hoy, tú no eres tu síntoma, no eres tu ansiedad, tu miedo, tu impulsividad, ni tu apatía. Eres el sistema completo, y dentro de ti hay circuitos que aún no han sido activados, potenciales que aún no han sido accesados, versiones de ti que aún están en silencio, pero vivas. Y ese silencio es una invitación. ¿Te animas a escucharlo? Imagina que en el centro de tu cerebro, bien protegido por las capas evolutivas más antiguas de tu mente, existe una especie de centinela primitivo. No piensa, no evalúa, no espera explicaciones lógicas. Su única función es mantenerte con vida a toda costa. Ese núcleo instintivo, conocido como sistema límbico, es el epicentro de tus emociones más intensas y automáticas. Es ahí donde la amígdala cerebral detecta peligros, reales o imaginarios, con una velocidad asombrosa, más rápida de lo que tardas en comprender lo que está ocurriendo. Y es en este mecanismo ancestral donde comienzan muchos de nuestros mayores conflictos emocionales. La amígdala no dialoga, actúa. Ante un estímulo que interpreta como amenaza, dispara una alarma química que inunda todo tu cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan, el estómago se cierra y el mundo parece estrecharse. Esto es lo que llamamos respuesta de lucha o huida, una herencia de nuestro pasado evolutivo cuando el peligro tenía forma de depredador. Hoy, ese depredador puede ser un jefe, una pareja, un correo que llega a medianoche, una notificación que aún no has leído, pero que ya hizo que tu cerebro colapsara. Y lo importante es que, para el sistema límbico, lo que importa no es la realidad, sino la percepción de amenaza. Por eso tantas veces nos sentimos rehenes de emociones que parecen desproporcionadas. Una crítica leve se siente como un ataque, un retraso se convierte en abandono. Un error nos lanza a una espiral de vergüenza y autodesprecio. Y no porque seamos exagerados o frágiles, sino porque nuestro cerebro aprendió, en algún momento, que eso era peligroso. Y cuando ese aprendizaje viene de traumas, negligencias o dinámicas familiares tóxicas, el sistema límbico reacciona con alarmas constantes, como si viviera en estado de guerra. A eso se le llama hiperactivación emocional, y puede estar detrás de muchos síntomas modernos: ansiedad crónica, irritabilidad, agotamiento, insomnio e incluso enfermedades autoinmunes. Pero existe una esperanza real y se llama corteza prefrontal. Ubicada en la parte frontal del cerebro, es la responsable de pensar antes de actuar, planificar, evaluar, sentir empatía y regular los impulsos. Es nuestro adulto interno, la parte que dice calma, respira, reflexiona. El problema es que, cuando la amígdala se activa con demasiada fuerza, la corteza prefrontal se apaga temporalmente. Es como si la razón fuera derribada por la emoción en milisegundos. Y así, reaccionas en automático. Gritas sin querer. Te cierras de repente. Evitas conversaciones difíciles. Te saboteas. Pero eso no es un fallo tuyo. Es el modo de supervivencia en acción. Y entender esto es el primer paso para liberarte. La buena noticia es que el cerebro no es un destino, es un proceso. Y con el tiempo es posible fortalecer las conexiones entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. A través de la terapia, la escucha segura, la escritura emocional, la meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico y el afecto genuino, puedes literalmente enseñar a tu cerebro a sentirse seguro de nuevo. Y cuando hay seguridad, la amígdala se calma, el cuerpo se relaja, el pensamiento se organiza, la vida vuelve a tener color, forma y dirección. Por eso,
Muchas veces, antes de cambiar un comportamiento, es necesario calmar el sistema nervioso. No podrás tener una conversación difícil si tu cerebro está en alerta. No tomarás buenas decisiones bajo tensión y no podrás amarte profundamente mientras tu cuerpo esté contraído esperando el próximo golpe. La seguridad emocional no es un lujo, es un requisito previo para cualquier transformación profunda. Y esto aplica a las relaciones, la autoestima, la salud y la vida profesional. Ahora detente un momento y observa, ¿cómo está tu cuerpo ahora mismo? ¿Hay tensión en la mandíbula? ¿En los hombros? ¿En la respiración? Esto no es solo físico, es tu cerebro tratando de lidiar con el mundo. Tal vez lleves tanto tiempo en estado de alerta que ya ni lo notas, pero el cuerpo recuerda. Y la sanación comienza cuando empiezas a escuchar esas señales, porque el sistema límbico no entiende palabras, pero sí entiende presencia, contacto, silencio y cuidado. Y todo eso, aunque parezca sutil, empieza a enseñarle a tu cerebro que puede bajar la guardia. Así es como comienza la reconfiguración, no con grandes revoluciones, sino con pequeñas reconexiones. Un «está bien sentir esto», un «estás a salvo ahora», un «puedes descansar» y créelo. Cuando te ofreces eso de forma constante, el cerebro aprende. El miedo da paso a la confianza. La reactividad cede a la elección. Y descubres que, en el fondo, nunca se trató solo de controlar emociones, sino de reconocer los circuitos que las generan y reprogramarlos con amor. Hay heridas que no dejan cicatrices visibles, pero que resuenan silenciosamente en decisiones, miedos y patrones que se repiten sin explicación. Esas heridas tienen nombre, traumas emocionales, y no necesitan ser grandes catástrofes para dejar marcas profundas. A veces, una mirada de desprecio, una ausencia constante, una infancia sin afecto o la repetición de pequeñas violencias cotidianas basta para que el cerebro aprenda una lección poderosa. El mundo no es seguro. Y a partir de ahí, todo cambia. El sistema nervioso entra en modo de defensa, el cuerpo se contrae, la mente se fragmenta y la vida comienza a vivirse como un territorio hostil. Pero lo que pocos saben, y lo que la neurociencia ya ha demostrado, es que el cerebro puede sanar. Y ese proceso se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones a lo largo de la vida. Durante mucho tiempo se creyó que los circuitos cerebrales eran fijos, inmutables después de la infancia. Pero hoy sabemos que experiencias transformadoras, como una escucha terapéutica genuina, un vínculo seguro, una práctica meditativa o incluso una nueva comprensión de uno mismo, pueden literalmente reestructurar el cerebro. Eso significa que incluso después de años de vivir con patrones disfuncionales, puedes aprender a reaccionar de otra manera. Puedes cultivar una nueva narrativa interna, basada no en el miedo, sino en la presencia, no en la carencia, sino en el merecimiento. Y esto no es magia, es biología emocional. Pero ¿por qué el trauma tiene tanto poder? Porque no se almacena como una historia lineal, sino como una sensación corporal y emocional cruda, alojada en el sistema límbico y en regiones profundas del cerebro como el tronco encefálico. Esto significa que muchas veces la persona no puede explicar su trauma, pero siente sus efectos en forma de ansiedad, pánico, reactividad, adicciones, desconexión emocional o incluso enfermedades físicas. La mente racional intenta seguir adelante, pero el cuerpo sigue viviendo como si el peligro aún estuviera presente, como si nunca se hubiera ido, y mientras eso no se reconozca, el cerebro seguirá reaccionando del mismo modo, reforzando los mismos circuitos de protección. Aquí es donde la psicoterapia se convierte en una herramienta vital. En una sesión terapéutica, cuando se te invita a ponerle nombre a lo que sentiste, a contar tu historia con seguridad y significado, el cerebro comienza a integrar esa memoria fragmentada. Con el tiempo, el sistema nervioso va aprendiendo que ese dolor pertenece al pasado y que ahora se está construyendo un nuevo presente. Puede parecer sutil, pero es profundamente transformador, porque en ese proceso
No solo estás desahogándote, estás literalmente reescribiendo tu biografía neuronal. Estás diciéndole al cerebro, sobreviví y ahora puedo vivir. Además, estudios recientes demuestran que técnicas como EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, terapia somática, TCC y mindfulness tienen efectos comprobados sobre la reconexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. En otras palabras, ayudan al cerebro a reorganizarse emocionalmente. Prácticas como la respiración consciente, la gratitud, la visualización positiva y la meditación activan el nervio vago y favorecen la restauración del equilibrio entre el sistema simpático, lucha o huida, y el parasimpático, descanso y digestión. Eso significa que incluso en días de caos es posible reconducir tu cuerpo a un estado de seguridad y presencia. Pero esta transformación no ocurre con prisa. El trauma necesita tiempo, repetición y, sobre todo, acogimiento. No se puede sanar lo que aún es negado, reprimido o tratado con vergüenza. Por eso, el primer paso hacia la sanación es el reconocimiento. Decir, sí, eso dolió. Sí, eso me afectó. Sí, reacciono así porque un día tuve que protegerme. Y al decirlo, ya comienzas a crear un nuevo espacio interno. Un espacio donde el dolor no manda, sino que es escuchado. Donde el pasado no define, sino que se integra. Donde el miedo no paraliza, sino que se comprende. No necesitas obligarte a olvidar. El cerebro no necesita borrar el dolor para seguir adelante. Necesita reescribir el significado del dolor. Y eso es posible. Es posible transformar una herida en sabiduría, un recuerdo en fortaleza, una cicatriz en punto de apoyo. Porque la neuroplasticidad no es solo un concepto científico, es la prueba de que eres más grande que lo que te lastimó. Y cuando esa verdad se vive, se convierte en libertad. Así que si hoy sientes que estás roto, recuerda, en realidad estás en proceso de reconstrucción. Y cada lágrima contenida, cada respiración profunda, cada revelación en la terapia, es un nuevo ladrillo en ese camino de renacimiento. Tu cerebro no solo quiere protegerte, quiere liberarte. Y todo empieza cuando permites que tu historia sea contada, con verdad, con seguridad y con presencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en algunos días, todo parece fluir con ligereza y claridad, mientras que en otros, el simple hecho de levantarte de la cama parece una tarea titánica? La respuesta no está solo en las circunstancias externas. Muchas veces está en los mensajeros invisibles que circulan dentro de tu cerebro, los neurotransmisores. Sustancias como dopamina, serotonina y cortisol actúan como orquestadores de tu energía, estado de ánimo, atención e incluso de la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Entender cómo funcionan es un paso gigantesco hacia el autoconocimiento y, sobre todo, hacia la autocompasión. Comencemos con la dopamina, la molécula de la motivación y la recompensa. Cada vez que anticipas algo placentero, un elogio, un logro, un abrazo, una buena noticia, tu cerebro libera dopamina. Es lo que te impulsa a actuar, a fijarte metas, a buscar realización. Sin embargo, el sistema dopaminérgico es extremadamente sensible a la repetición y a la intensidad. En un mundo digital como el nuestro, donde los me gusta, las notificaciones, las compras rápidas y los estímulos constantes están a un clic, el cerebro comienza a volverse adicto a esos picos cortos de placer. Y con eso, pierde sensibilidad a los estímulos simples y naturales de la vida. Sientes que nada emociona, que el placer escasea y que la motivación desaparece, aunque no haya un motivo claro. Esto se llama anedonia y está profundamente ligado al agotamiento de los circuitos de dopamina. Junto a la dopamina está la serotonina, un neurotransmisor que actúa como estabilizador del estado de ánimo, regulando el sueño, el apetito, la digestión y la sensación de bienestar. Niveles bajos de serotonina están relacionados con la depresión, la irritabilidad, el insomnio y la angustia constante. Pero a diferencia de la dopamina, que responde al deseo y a la conquista, la serotonina responde a la sensación de seguridad y pertenencia. Aumenta con la exposición al sol,
el contacto físico, la gratitud, la conexión afectiva y una alimentación saludable. Por eso, la sanación emocional no es solo una cuestión de pensamientos positivos, sino de acciones concretas que nutren el cerebro desde adentro. Caminar al aire libre, un abrazo sincero, una conversación significativa, todo eso es terapia biológica, pero hay otro actor, muchas veces ignorado, que gobierna en silencio tus estados de alerta y agotamiento, el cortisol. Conocido como la hormona del estrés, el cortisol es esencial para tu supervivencia. Te ayuda a reaccionar en momentos de emergencia, aumentando la atención y la energía. Sin embargo, cuando su liberación se vuelve crónica, debido a preocupaciones constantes, sobrecarga emocional, conflictos o hiperconectividad, el efecto es devastador. El exceso de cortisol deteriora áreas del cerebro relacionadas con la memoria, perjudica el sueño, debilita el sistema inmunológico y bloquea la producción de serotonina. Por eso, el estrés prolongado puede conducir a la depresión, la ansiedad e incluso a enfermedades físicas. Lo más preocupante es que la mayoría de las personas hoy viven en un estado constante de activación del cortisol, sin siquiera darse cuenta. Se despiertan revisando mensajes, pasan el día reaccionando a estímulos externos, acumulan tareas sin pausas y por la noche intentan descansar con una mente sobreestimulada. Ese ciclo agota el sistema nervioso. El cuerpo vive como si estuviera siempre preparándose para una amenaza que nunca llega y que, por eso mismo, nunca se va. La terapia aparece aquí como un rescate, una invitación a interrumpir ese flujo automático, reconectar con el cuerpo, nombrar las emociones y permitir que el sistema nervioso encuentre, poco a poco, un nuevo ritmo. Y hay más. El equilibrio entre estos neurotransmisores no depende solo de la genética, sino también de tu estilo de vida, de la calidad de tus relaciones, de tu alimentación, del sueño y de tu capacidad de escucharte. No tienes que ser prisionero de tu química cerebral. Al contrario, al comprender cómo funciona, adquieres autonomía para tomar decisiones más conscientes, cambios diarios pequeños, como regular tus horarios de sueño, reducir estímulos digitales antes de dormir, hacer ejercicio físico, mantener conexiones humanas reales y cultivar pausas conscientes, ya son suficientes para modular tu estado neuroquímico de forma profunda. Esto también explica por qué la psicoterapia tiene efectos tan duraderos. Al hablar, elaborar, reflexionar y sentirte realmente escuchado, tu cerebro activa una cascada de neurotransmisores relacionados con el bienestar. La relación terapéutica, cuando es segura y constante, funciona como un campo bioquímico de reorganización emocional. El afecto transforma, la escucha reorganiza estructuras cerebrales y el contacto, aunque simbólico, aunque virtual, es capaz de activar sensaciones de acogida que repercuten mucho más allá de la sesión. Quizás nunca lo pensaste así, pero lo que sientes tiene una base física. Tristeza, ansiedad, rabia, apatía, todas tienen firmas químicas. Y al comprender esto, dejas de culparte por no poder con todo y comienzas a tratarte como alguien que está atravesando un desequilibrio real. No es debilidad, no es pereza, es tu cerebro pidiendo auxilio. Y la buena noticia es, el cerebro escucha y responde. Con repetición, intención y cuidado, empieza a reequilibrar sus sistemas. La neurociencia confirma lo que el corazón ya sabía. El afecto, la presencia y la escucha sanan, desde adentro, de célula en célula, de pensamiento en pensamiento. ¿Alguna vez te prometiste que ibas a cambiar? ¿Que nunca más caerías en el mismo patrón? ¿Que serías diferente? ¿Más tranquilo, más firme, más saludable, más amoroso? ¿Y días después te viste repitiéndolo todo otra vez? Este ciclo, tan común como doloroso, no es un reflejo de tu debilidad. Es el resultado de la arquitectura del hábito en el cerebro humano. Porque cambiar no es solo una decisión racional, es una disputa neuronal, una batalla entre circuitos antiguos reforzados por la repetición y nuevas conexiones que aún no tienen suficiente fuerza para sostenerse. Y esa batalla silenciosa y diaria ocurre dentro de ti, cada vez que intentas hacerlo diferente.
El cerebro adora los atajos. Es un sistema diseñado para ahorrar energía. Por eso, cuando repites un comportamiento muchas veces, aunque te haga daño, el cerebro crea un bucle automático. Este ciclo de hábito se compone de 3 etapas: disparador, rutina y recompensa. El disparador es lo que inicia el comportamiento, como el estrés, la carencia o el miedo. La rutina es tu respuesta, como comer, evitar, gritar o aislarte, y la recompensa es la sensación inmediata de alivio, control o placer. Con el tiempo, ese ciclo se fortalece como un sendero neuronal, y cualquier intento de romperlo se siente como ir contra la corriente. Por eso, la fuerza de voluntad rara vez es suficiente. Requiere mucha energía del córtex prefrontal, la parte racional del cerebro, pero esta región se agota rápidamente ante emociones intensas, cansancio o sobrecarga. Cuando eso ocurre, el cerebro vuelve a sus viejos patrones, como quien toma instintivamente el camino ya conocido. Y entonces aparece la culpa, la frustración y la falsa idea de que no tienes remedio. Pero la neurociencia dice lo contrario: todo hábito puede reprogramarse, siempre que el nuevo camino reciba repetición, constancia y, sobre todo, compasión. Sí, compasión. Porque al intentar cambiar un hábito, es común encontrar resistencia interna, sabotaje, recaídas. Pero si respondes a esas recaídas con dureza, tu cerebro asocia el cambio con dolor y regresa al patrón antiguo para protegerse. En cambio, si respondes con amabilidad, diciéndote: está bien, esto es parte del proceso, envías una nueva señal. El cambio es seguro, y eso ya empieza a modificar la percepción cerebral. El hábito deja de ser una lucha interna y se convierte en un camino de reconexión con tu verdadero yo. La clave está en identificar los disparadores, crear nuevas rutinas conscientes y, sobre todo, reemplazar las recompensas destructivas por otras saludables y sostenibles. Un ejemplo sencillo: si el disparador es la ansiedad y tu rutina es comer en exceso, la propuesta no es simplemente dejar de comer, sino ofrecer una nueva respuesta que calme el cuerpo y la mente, como caminar, escuchar música relajante o tener una conversación cálida. Al repetir este nuevo circuito, aunque sea difícil al principio, el cerebro aprende. Las neuronas se reorganizan, la repetición se convierte en sendero, y el sendero, con el tiempo, en carretera. También hay un componente emocional importante en los hábitos: la identidad. Muchas veces no cambiamos porque, en el fondo, seguimos identificándonos con el patrón antiguo. Soy ansioso, soy explosivo, soy desorganizado. Estas frases refuerzan el circuito viejo y crean un techo invisible sobre quién puedes llegar a ser. Pero, ¿y si empiezas a decir: estoy aprendiendo a ser más tranquilo, estoy entrenando mi presencia, estoy desarrollando claridad? El lenguaje moldea el cerebro. La forma en que te defines marca el tono de tu transformación, y cuanto más amable eres contigo, más seguridad siente tu cerebro para cambiar. Por eso la terapia es tan poderosa en el proceso de cambio de hábitos, porque ofrece un espacio seguro de repetición consciente, donde lo nuevo puede nacer sin juicio, sin prisa, sin exigencia, donde puedes fallar, intentarlo de nuevo, elaborar el origen del patrón y reencontrar sentido para avanzar. El cambio verdadero no ocurre con gritos. Ocurre en el silencio, en el espacio entre el impulso y la respuesta, en esa elección sutil que haces un segundo antes de repetir el automático. Y ese espacio, cuando se nutre, se expande. Así que, la próxima vez que sientas que estás fracasando por repetir un viejo hábito, recuerda: eso no es un fracaso, es tu cerebro mostrándote dónde aún habita el dolor, donde el sendero antiguo todavía es más fuerte. Y eso no es el final, es el comienzo, porque ahora tienes conciencia. Y la conciencia es el primer ladrillo del cambio duradero. Vivimos en una época en la que el silencio se ha convertido en un lujo y la pausa en un desafío casi insoportable. El cerebro humano, moldeado durante milenios para detectar peligros en la selva y procesar estímulos naturales, hoy está inmerso en una jungla digital de notificaciones, sonidos, luces, videos cortos, feeds infinitos, alertas rojas
y promesas de dopamina con cada deslizamiento de dedo. Es la era del cerebro hiperestimulado, la era del cansancio invisible, la era en la que estamos siempre conectados, pero casi nunca presentes. Y el costo de esto es profundo, aunque no siempre visible de inmediato. Agotamiento mental, ansiedad difusa, dificultad para concentrarse, insomnio, irritabilidad y pérdida de la capacidad de disfrutar. Lo que estamos viviendo es un experimento neuroconductual a escala global. Nunca en toda la historia de la humanidad una generación había sido expuesta a tantos estímulos simultáneos, por tanto tiempo, desde tan temprano. Pantallas que parpadean, videos que no se detienen, imágenes que se renuevan más rápido de lo que el cerebro puede procesar. No es casual que el tiempo promedio de atención haya disminuido drásticamente. No es casual que nos sintamos constantemente cansados, incluso sin haber hecho nada extraordinario. Lo que cansa no es solo lo que hacemos, es la cantidad de decisiones, microestímulos y comparaciones que el cerebro tiene que procesar minuto a minuto. Para el sistema nervioso, esta avalancha de estímulos equivale a un estado de alerta continua. Cada notificación genera una pequeña descarga de dopamina, cada novedad un pequeño pico de placer, pero con el tiempo ese circuito de recompensa se desgasta. Lo que antes entusiasmaba ya no genera emoción. La mente necesita más estímulo para sentir el mismo efecto. Esto genera un ciclo vicioso de hiperconexión y vacío. Cuanto más consumimos, menos satisfacción sentimos. Y cuanto menos satisfacción sentimos, más buscamos estímulos, hasta que la vida empieza a parecer insípida y el silencio aterrador. Además está el factor de la comparación constante. Las redes sociales, al mostrar solo fragmentos idealizados de la vida ajena, crean la ilusión de que todos son más felices, más exitosos, más productivos o más amados. Esto activa áreas cerebrales vinculadas al valor personal y al sentido de pertenencia, pero de forma negativa. El resultado es una erosión silenciosa de la autoestima. Y esto no ocurre porque seamos débiles, sino porque el cerebro humano, desde siempre, ha estado programado para buscar aceptación social como una estrategia de supervivencia. El problema es que ahora esa búsqueda sucede en un entorno artificial, donde nadie muestra el dolor, la duda o el fracaso. La exposición constante a las pantallas también altera el funcionamiento del ritmo circadiano, el reloj biológico que regula el sueño, el apetito, el estado de ánimo y la regeneración celular. La luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina, afectando el sueño profundo, y sin un sueño de calidad, el cerebro pierde la capacidad de consolidar recuerdos, regular emociones y mantener el equilibrio neuroquímico. Es decir, el simple acto de usar el celular antes de dormir podría estar saboteando tu salud mental más de lo que imaginas. Por eso tantas personas se despiertan ya cansadas, ya ansiosas, no porque el día será difícil, sino porque el cuerpo no logró restaurarse durante la noche. Pero no se trata de demonizar la tecnología. Es una herramienta, un puente, una posibilidad. Lo que está en juego es cómo nos relacionamos con ella. Y esa relación puede y debe ser sanada. Comienza con conciencia, con la percepción de que tu tiempo, tu atención y tu paz mental son recursos valiosos y que puedes, sí puedes, establecer límites saludables, horarios de uso, pausas digitales, días de desintoxicación, rituales de reconexión. Puedes transformar el celular de enemigo silencioso en aliado consciente. Puedes lograr que la tecnología esté al servicio de tu salud y no al revés. En terapia, muchos pacientes describen una sensación constante de estar perdiendo el tiempo, como si existiera una urgencia invisible por producir, responder, seguir el ritmo, no quedarse atrás. Esa urgencia tiene un nombre: sobrecarga cognitiva. El cerebro está tan acostumbrado a ser estimulado que, cuando por fin hay silencio, entra en abstinencia. Esto es real, pero también es reversible. Con prácticas consistentes de presencia, con el regreso al cuerpo, con el redescubrimiento de la lectura profunda, de la conversación lenta, del aburrimiento creativo, todo lo que desacelera, cura, todo lo que requiere atención plena, reorganiza.
Por eso, si sientes que estás cada vez más distraído, ansioso o abrumado, recuerda, no eres tú, es el entorno que te está moldeando. Y el primer paso para salir de eso no es culparte, es protegerte, crear islas de silencio en tu día, elegir no responder todo al instante, respirar antes de hacer clic, escuchar al cuerpo antes de abrir una app. El cerebro no fue hecho para este ritmo, pero es adaptable y tú puedes guiar esa adaptación con conciencia. No necesitas huir de la tecnología, solo necesitas reaprender a estar con ella sin perderte de ti mismo. Y ese reaprendizaje es posible. Comienza en el momento en que eliges cerrar los ojos, silenciar el ruido a tu alrededor y preguntarte, ¿qué me hace bien ahora de verdad? Imagina que cada sesión de terapia es como sentarte frente a un espejo invisible, un espejo que no refleja tu apariencia, sino tus patrones, miedos, creencias y traumas que moldean tu forma de estar en el mundo. Ahora imagina que cada palabra dicha, cada silencio compartido, cada lágrima contenida o liberada durante ese encuentro no desaparece cuando la sesión termina. Al contrario, modifican físicamente tu cerebro. Esto no es una metáfora, es neurociencia. La psicoterapia es comprobado científicamente un proceso de reconfiguración neuronal donde se crean nuevas conexiones, se reorganizan viejas heridas y se desaprenden patrones de sufrimiento crónico mediante la seguridad, el vínculo y la elaboración consciente. Lo que hace a la terapia tan poderosa no es solo la conversación, es la calidad de la presencia en ese diálogo. En un mundo acelerado, reactivo y superficial, el espacio terapéutico ofrece algo raro, un lugar donde alguien te escucha con atención total, sin interrumpirte, sin corregirte, sin juzgarte. Y cuando eres verdaderamente escuchado, tu cerebro empieza a activar áreas del córtex prefrontal, responsables de la autorreflexión, la empatía y la toma de perspectiva. Al mismo tiempo, regiones del sistema límbico, como la amígdala y el hipocampo, comienzan a reinterpretar memorias antiguas, aliviando la carga emocional asociada a eventos traumáticos. Es como si, al ser escuchado con respeto, aprendieras a escucharte a ti mismo con más compasión. Este efecto va más allá de las palabras. Estudios de neuroimagen ya han demostrado que, durante la psicoterapia, se producen cambios visibles en la estructura cerebral. Pacientes con depresión, por ejemplo, presentan un aumento de actividad en zonas relacionadas con el placer y la motivación después de pocas semanas de terapia. Personas con trastornos de ansiedad muestran una reducción de la hiperactividad en la amígdala, lo que significa menos reactividad emocional ante los desencadenantes. Personas con traumas complejos, al ser acogidas en un vínculo terapéutico profundo y constante, pueden recuperar partes de sí mismas que estaban congeladas en estados de defensa, acercándose a una sensación de integración y control interno. Y lo más impresionante es que estos efectos no son momentáneos, se acumulan con el tiempo, como gotas que tallan la piedra. Cada sesión es una gota, un nuevo camino neuronal, una nueva posibilidad de respuesta. Cuando comienzas a nombrar tus emociones, a identificar pensamientos automáticos, a entender de dónde vienen ciertos impulsos, estás literalmente reescribiendo la forma en que tu cerebro interpreta el mundo. La terapia es un entrenamiento de percepción, un ritual de reorganización, un ensayo de nuevas formas de ser, hasta que esas formas dejen de ser esfuerzo y se conviertan en naturaleza. Y hay más. El vínculo con el terapeuta actúa como un modelo relacional correctivo. Para muchas personas, la infancia estuvo marcada por vínculos inestables, abusivos, ausentes o disfuncionales. La figura del terapeuta se convierte entonces en una nueva referencia, alguien que está presente sin invadir, que escucha sin invalidar, que se preocupa sin exigir, que acoge sin intentar corregir. Este vínculo, cuando es consistente, repara heridas emocionales tempranas, enseñando al cerebro que es posible confiar, abrirse, construir intimidad y recibir afecto sin miedo. Es como si la terapia le enseñara al cuerpo y a la mente que sí existe la seguridad emocional en el mundo y que puede cultivarse, incluso si nunca antes existió. Por eso,
Cuando te emocionas durante una sesión, no estás siendo débil, estás siendo neuronalmente activo. Estás abriendo puertas dentro de ti que llevaban años cerradas. Cuando logras expresar algo que nunca habías dicho a nadie, tu cerebro lo registra como un hito. Cuando por fin comprendes el origen de un comportamiento repetitivo, se forma una nueva red neuronal que permite elegir. Cuando eres validado, escuchado y comprendido, incluso en tus contradicciones, tu cerebro aprende que ya no necesita estar a la defensiva todo el tiempo. Puede por fin descansar. Esa transformación es sutil y profunda. No te despiertas un día curado. Te das cuenta poco a poco de que estás reaccionando distinto, que aquello que antes te generaba ansiedad ahora solo causa un leve malestar, que eres más amable contigo, que empezaste a decir no sin culpa, que te reconoces en el espejo con más dignidad. Eso es la reconfiguración ocurriendo, no con ruido, sino con constancia, no con promesas mágicas, sino con presencia real. La terapia no te cambia, revela quién eras antes de que el dolor te hiciera callar. Y si has llegado hasta aquí, debes saber, el proceso ya comenzó. Tu búsqueda de comprensión, de equilibrio y de verdad ya está modificando tu cerebro, porque el simple acto de reflexionar, de escuchar este contenido con atención y apertura, ya activa en ti los circuitos del cuidado, la empatía y la autoconciencia. Y eso es el inicio de la sanación. Existe una idea silenciosa y profundamente dolorosa que atormenta a muchas personas en sufrimiento psicológico. La creencia de que están rotas, que hay algo mal en su cerebro, en su forma de ser, en su esencia, que por más que lo intenten, nunca podrán ser como los demás. Esta creencia, aunque parece surgir del dolor, se alimenta de estigmas, diagnósticos mal explicados, experiencias traumáticas y repetidos fracasos al intentar cambiar. Poco a poco, se cristaliza como una sentencia interna: soy irrecuperable. Pero la verdad, confirmada por la neurociencia moderna, es otra, y profundamente liberadora. No existe un cerebro dañado de forma irreversible. Existe un cerebro en proceso, y todo proceso puede reescribirse. La idea de un cerebro condenado a repetir patrones de sufrimiento ignora uno de los principios más revolucionarios de la biología actual: la neuroplasticidad. El cerebro humano tiene la capacidad de modificarse físicamente en respuesta a experiencias, emociones, aprendizajes y vínculos afectivos. Esto significa que incluso personas que han vivido traumas severos, que han desarrollado trastornos graves o que han cargado durante décadas con el peso del dolor emocional, aún conservan dentro de sí la capacidad de cambiar. Lo que suele faltar no es capacidad, es un entorno seguro, un apoyo constante y el tiempo necesario para que esa transformación ocurra. En la práctica clínica, vemos personas que llegan a terapia agotadas, escépticas, con un historial de recaídas, diagnósticos confusos o tratamientos que no funcionaron. Creen que el problema está en ellas, como si su cerebro estuviera defectuoso. Pero a medida que las sesiones avanzan, a medida que la escucha se profundiza y el vínculo terapéutico se fortalece, algo nuevo comienza a surgir. Un pensamiento más claro, una emoción nombrada por primera vez, un recuerdo resignificado, una elección distinta aunque pequeña. Y cada uno de esos cambios que parecen sutiles, en realidad son una nueva sinapsis que se forma, un circuito emocional que se reescribe, un nuevo camino que se abre en la mente. Es importante entender que sufrir no significa estar dañado, significa estar en alerta, en defensa, en modo de supervivencia. Un cerebro que reacciona con ansiedad, apatía o rabia no es un cerebro disfuncional, es un cerebro que aprendió a protegerse de un mundo que, en algún momento, fue percibido como peligroso. Pero lo que fue aprendido puede desaprenderse, y lo que fue reforzado puede sustituirse. Con paciencia, constancia y cuidado, es posible enseñarle al cerebro a relajarse, a confiar, a amar y a crear nuevas formas de existir. La ciencia muestra que incluso en cuadros clínicos severos, como la depresión resistente, el trastorno de estrés postraumático
o los trastornos de la personalidad, el cerebro presenta potencial de reorganización. Las nuevas terapias basadas en integración emocional, regulación somática y reprocesamiento de la memoria están demostrando que el dolor no es destino, es información, un pedido de ayuda, una señal de que algo necesita ser acogido, escuchado y resignificado. Y esto no se logra en soledad. Aunque el autoconocimiento es fundamental, la sanación profunda ocurre en el vínculo, porque el cerebro aprende a través de la relación. Un bebé no aprende a regular sus emociones solo. Necesita a un cuidador que lo sostenga, que lo nombre, que lo calme. De la misma forma, un adulto que ha sufrido, que ha interiorizado el dolor, que se ha fragmentado en defensas, necesita ser reencontrado a través de la relación terapéutica. Cuando alguien te mira con empatía, cuando tu historia es validada, cuando te das cuenta de que ya no necesitas luchar por ser aceptado, el cerebro responde, respira, comienza a confiar de nuevo. Esta es una de las mayores revoluciones que la neurociencia nos ha ofrecido. La mente humana es plástica, adaptable y regenerable. Y aunque el sufrimiento haya moldeado tus caminos, no tiene por qué ser el final del trayecto. Siempre hay otro camino posible. A veces comienza con un simple «ya no puedo más». Otras veces con un tímido «y si lo intento otra vez». Lo que importa es la decisión de seguir, aunque no haya certezas, aunque haya miedo, aunque estés roto en 1000 pedazos. Tú no estás roto, estás en reconstrucción. Y la reconstrucción es un acto de coraje, no de debilidad. Implica enfrentar viejas heridas, revisar historias, soltar cargas, reprogramar reacciones. Pero con cada paso, por pequeño que sea, tu cerebro está respondiendo. Está aprendiendo una nueva forma de existir. Y ese aprendizaje, sostenido con compasión y constancia, se transforma en libertad. Imagina estar frente a una pantalla, en un espacio familiar, tal vez con auriculares puestos y una taza de té al lado, y sentir, con sorpresa, que estás siendo verdaderamente escuchado, sin salir de casa, sin enfrentar el tráfico, sin pasar por la incomodidad de una sala de espera. Solo tú, tu historia, y alguien al otro lado de la pantalla que está ahí, presente, atento, disponible. Esta es la nueva realidad de la terapia online, un formato que muchos subestimaban al principio, pero que hoy se consolida como una de las mayores revoluciones del cuidado emocional del siglo XXI. Y no por ser más simple o más moderno, sino porque está rompiendo barreras históricas de acceso, tiempo, espacio y prejuicio. Durante mucho tiempo, se creyó que la terapia solo funcionaba en persona, con cuerpos presentes en un mismo espacio físico. Esa creencia tenía sentido cuando no existían las tecnologías de comunicación actuales. Sin embargo, la neurociencia y la psicología contemporánea han demostrado que lo que cura no es el lugar, sino el vínculo. Y ese vínculo, esa conexión emocional profunda entre terapeuta y paciente, puede establecerse perfectamente a través de una pantalla. La escucha empática, la validación emocional, el espacio seguro para hablar, todo eso sigue existiendo en el entorno digital. Y más aún, para muchas personas, la comodidad de estar en casa aumenta la sensación de seguridad y apertura emocional. La eficacia de la terapia online ya está respaldada por decenas de estudios clínicos que muestran resultados comparables, y en algunos casos incluso superiores, a la terapia presencial, especialmente en casos de ansiedad, depresión leve a moderada, fobias, estrés y dificultades de regulación emocional. Esto se debe a que el entorno virtual ofrece mayor accesibilidad, continuidad y libertad. No es necesario trasladarse, reorganizar horarios con tanto esfuerzo, ni lidiar con cuestiones logísticas. La sesión puede tener lugar en tu tiempo, en tu espacio, a tu ritmo. Y esa libertad también es terapéutica. Pero la verdadera revolución de la terapia online no está solo en la practicidad, está en la inclusión. Personas que nunca antes habían tenido acceso a la psicoterapia, ya sea por vivir en zonas rurales, por limitaciones físicas, por no sentirse cómodas saliendo de casa o por vergüenza de buscar ayuda,
Ahora pueden, con un solo clic, encontrar apoyo psicológico real, seguro y constante. La tecnología está democratizando el cuidado emocional. Está poniendo en manos de cada persona la posibilidad de escucharse, comprenderse y comenzar a sanar. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el cuidado llega a quienes más lo necesitan, el sufrimiento deja de ser invisible. Además, la terapia online permite un nuevo tipo de vínculo, más directo, más continuo, más adaptado a la vida moderna. En muchos casos, hay mayor compromiso con el proceso terapéutico, precisamente porque se ajusta mejor a la rutina. Y con el tiempo, se crea una nueva intimidad, una que no depende de la presencia física, sino de la presencia emocional plena, de la mirada que atraviesa la pantalla, de la escucha que va más allá del sonido. La calidad de la relación terapéutica sigue siendo el factor más transformador y permanece viva, fuerte y efectiva en el entorno virtual. Pero como todo avance, la terapia online también exige responsabilidad. La confidencialidad, la ética y la formación profesional siguen siendo pilares fundamentales. Por eso es importante elegir terapeutas acreditados, con experiencia en este formato y sensibilidad para manejar las sutilezas de la comunicación digital. La calidad del entorno, luz, sonido, privacidad, también influye en la experiencia emocional. Pero estos ajustes, cuando se hacen con cuidado, no disminuyen la profundidad de la sesión. Al contrario, pueden incluso ampliarla. Muchas personas que comenzaron terapia online durante la pandemia, por ejemplo, cuentan que fue en ese momento de crisis global donde encontraron un espacio para sí mismas por primera vez. Y siguen hasta hoy, porque descubrieron que la pantalla no es un obstáculo, es un puente entre el dolor y el consuelo, entre la duda y la comprensión, entre el caos y la posibilidad de reorganizarse, entre la soledad y la escucha verdadera. Así que si alguna vez dudaste de la terapia online, si pensaste que no es lo mismo, o si creíste que tal vez no funcionaría para ti, permítete reconsiderarlo, porque quizás lo que te falta no es presencia física, sino presencia emocional. Y eso, la terapia online puede ofrecerlo con toda la potencia de la escucha humana. Estés donde estés, estés como estés, haciéndolo a tu manera. A primera vista, puede parecer extraño imaginar que un simple recuadro de imagen en una pantalla pueda cargar el peso simbólico de un encuentro transformador. Pero sucede. En el contexto de la terapia online, la cámara no es solo una lente tecnológica. Se convierte en un portal emocional, una especie de ventana por la cual el cuidado atraviesa distancias, disuelve ausencias y acoge vulnerabilidades. Es allí, en ese espacio enmarcado digitalmente, donde encuentras una mirada atenta, una escucha silenciosa, un reflejo de ti mismo que, muchas veces, nunca te atreviste a mirar. Y ese espacio, por más virtual que parezca, se vuelve profundamente real. Cuando entras a una sesión online y ves aparecer el rostro del terapeuta en la pantalla, algo poderoso comienza a suceder. El cerebro humano, incluso en entornos virtuales, reconoce expresiones faciales, tonos de voz, pausas y gestos como señales de conexión. Estudios han demostrado que las áreas cerebrales responsables de la empatía, del vínculo y de la regulación emocional también se activan en los encuentros digitales, especialmente cuando hay presencia auténtica e intención genuina. En otras palabras, el vínculo terapéutico atraviesa la pantalla, porque lo que conecta a dos personas no es el contacto físico, sino la calidad de la presencia emocional entre ellas. Muchas veces es en este espacio online donde el paciente se siente, por primera vez, con libertad para mostrarse por completo. La intimidad del hogar, el control sobre la cámara, la posibilidad de estar rodeado de objetos personales y afectivos, todo eso contribuye a una sensación de seguridad ampliada. La vulnerabilidad, cuando nace en un entorno seguro, se transforma en fuerza, y la pantalla que antes parecía una barrera se revela como un escenario sagrado de reconexión con la propia esencia. Curiosamente, en algunas situaciones, la distancia física ayuda a reducir barreras emocionales. Para personas con historial de trauma, fobia social,
timidez intensa o experiencias de abandono, el entorno virtual puede suavizar el miedo al contacto directo, permitiendo que la confianza se construya de manera más gradual. La cámara se convierte entonces en una especie de espacio intermedio, ni exposición total, ni aislamiento absoluto, donde el paciente puede dosificar su entrega emocional según su nivel de seguridad. Y cuando esa entrega sucede, el impacto es real. La transformación es real, porque el cerebro no distingue entre presencia física y emocional, responde a lo que se siente como verdadero. En la práctica terapéutica lo vemos con frecuencia, miradas que se cruzan en la pantalla y dicen más que 1000 palabras, silencios que atraviesan el tiempo digital con la misma densidad que los silencios presenciales, lágrimas que caen frente a la cámara y que no necesitan ser detenidas, solo acogidas. En muchos casos, el simple acto de verse en la pantalla durante la sesión ayuda al paciente a reconocer expresiones, emociones y reacciones que antes pasaban desapercibidas. Es como si la cámara también actuara como espejo, y el espejo no solo refleja, revela. Claro que existen desafíos, conexiones inestables, ruidos, interferencias técnicas. Todo eso forma parte de la experiencia, pero estos obstáculos, cuando son acogidos con ligereza y comprensión, no anulan la profundidad del encuentro. Al contrario, refuerzan la humanidad del proceso. La terapia no es un guión perfecto, es un proceso vivo, hecho de imperfecciones que, al ser aceptadas, se vuelven parte de la sanación. Y la cámara, en este contexto, es solo una herramienta más. Lo que verdaderamente importa sigue siendo lo de siempre: la presencia, la escucha, la verdad del encuentro. Con el tiempo, muchos pacientes comienzan a asociar la pantalla de la sesión con un lugar interno de seguridad. Al abrir la cámara, no solo se conectan con el terapeuta, se conectan consigo mismos, con su historia, con su dolor y con su esperanza. La imagen digital se convierte en un ritual, un ancla, un recordatorio de que es posible detenerse, mirar hacia adentro y sentirse acogido, incluso en medio del caos, incluso a la distancia, incluso con todos los ruidos del mundo exterior. Y así, sesión tras sesión, la pantalla deja de ser una simple interfaz tecnológica y se transforma en algo mucho más profundo, un espacio donde lo invisible se hace visible, lo inaudible se escucha, lo intangible se toca, aunque sea metafóricamente. Y eso por sí solo ya es un milagro cotidiano de la psicoterapia online. Durante mucho tiempo, buscar terapia fue visto como un acto de debilidad, una confesión de derrota, un último recurso para quienes no pudieron con todo solos. Esta narrativa, aunque sutil, fue reforzada durante décadas en familias, escuelas, iglesias, lugares de trabajo e incluso dentro de la medicina tradicional. Se escuchaban frases como: "Eso es cosa de locos, solo necesitas fuerza de voluntad. Contarle tus problemas a un extraño no sirve de nada". El resultado: miles de personas se enfermaron en silencio, aprendieron a esconder el dolor, a tragarse el llanto, a fingir funcionalidad mientras el mundo se les caía dentro. Pero los tiempos están cambiando, y es urgente decir, repetir, gritar si hace falta: la terapia es para todos, y no es señal de debilidad, es un acto de valentía. De hecho, buscar ayuda psicológica debería verse con el mismo cuidado y naturalidad con que acudimos al médico cuando sentimos dolor físico, porque el sufrimiento emocional también enferma, también paraliza, también mata. Y cuando se ignora, se manifiesta en forma de insomnio, agotamiento, enfermedades psicosomáticas, ataques de pánico, adicciones, compulsiones y relaciones disfuncionales. Lo que empieza como tristeza o ansiedad puede convertirse en un abismo existencial profundo, muchas veces evitable. La psicoterapia, cuando se inicia con apertura y continuidad, tiene el poder de interrumpir ese ciclo. Funciona como un freno al deterioro silencioso, un espacio para reorganizar la mente antes de que colapse. Pero para que más personas puedan acceder a esa cura, es necesario desconstruir el estigma. Y eso comienza por el lenguaje. La terapia no es una tontería, no es una moda, no es cosa de ricos ni de quienes tienen tiempo de sobra.
La terapia es una herramienta, es reconstrucción, es reeducación emocional para una sociedad que durante mucho tiempo fue enseñada a no sentir. Y no importa quién seas, hombre, mujer, joven, mayor, profesional exitoso, artista, ama de casa, estudiante, padre, madre o abuelo. Todos tienen una historia que merece ser escuchada. Todos tienen heridas que merecen ser sanadas. Todos tienen emociones que merecen ser acogidas. Incluso hay un prejuicio aún más arraigado en ciertos grupos, como en los hombres, por ejemplo. Muchos fueron educados para creer que los hombres de verdad no lloran, que mostrar emociones es una señal de debilidad, que pedir ayuda es sinónimo de fracaso. El resultado es un altísimo índice de suicidios masculinos, abuso de sustancias, comportamientos agresivos y colapsos emocionales que podrían haberse prevenido con espacios de escucha y contención. La terapia, en ese contexto, es un acto de resistencia contra una cultura que nos enseñó a esconder el alma. También es importante decir, no necesitas estar tocando fondo para pedir ayuda. La terapia no es solo para quienes están en crisis, también es para quienes desean conocerse mejor, mejorar sus relaciones, tomar decisiones conscientes, sanar heridas antiguas y construir una vida con mayor propósito. Cuanto antes se empieza, más preventivo se vuelve el proceso. Y eso es inteligencia emocional. No esperar a desmoronarse para reconstruirse, sino elegir fortalecerse antes de que llegue el caos. Otro punto clave es que no hay vergüenza en necesitar apoyo continuo. La salud mental requiere cuidado durante toda la vida. Así como nos hacemos chequeos físicos, ajustamos la alimentación o retomamos el ejercicio tras periodos de sedentarismo, también podemos y debemos volver a la terapia cuando sentimos que nos estamos alejando de nosotros mismos. La búsqueda del equilibrio es constante. No existe un punto final de sanación. Existe un proceso continuo de presencia, escucha y evolución. Al elegir hacer terapia, le estás enviando a tu cerebro, a tu historia y a tu cuerpo un mensaje poderoso. Merezco cuidado. Esa decisión, muchas veces tomada en silencio, es uno de los actos más revolucionarios y amorosos que una persona puede hacer por sí misma. Es como romper un ciclo generacional de dolor no expresado. Es como abrir un claro en la espesa selva de la vida para respirar con autenticidad. Y cuando eliges ese camino, no solo te estás sanando tú, también estás sanando a quienes te rodean, porque una mente en paz se convierte en un terreno fértil de amabilidad, presencia y transformación. Así que nunca te sientas menos por necesitar ayuda. Nunca te avergüences de llorar. Nunca te compares con quien aún no tuvo el coraje de escucharse de verdad. El hecho de que estés aquí, buscando este contenido, ya es la prueba de que estás en movimiento. Y el movimiento es vida. En tiempos difíciles, cuando la mente se siente asfixiada por pensamientos pesados y el cuerpo camina como si cargara décadas de peso, la palabra esperanza puede sonar lejana, ingenua o incluso inalcanzable, pero lo que tal vez nunca hayas escuchado y que la neurociencia hoy afirma con claridad es que esperar algo bueno no es solo un acto emocional, es un fenómeno cerebral real. La esperanza, cuando se cultiva de forma consciente y profunda, activa redes neuronales específicas, fortalece áreas ligadas a la motivación, regula el estrés y modifica, literalmente, la bioquímica del sufrimiento. Créelo. Creer transforma. La esperanza genuina, no la esperanza ciega, sino la que nace de la intención de continuar incluso sin garantías, tiene un impacto concreto en el cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que las personas que alimentan expectativas positivas sobre el futuro activan con mayor intensidad la corteza prefrontal ventromedial, una zona directamente relacionada con la regulación emocional, la planificación y la toma de decisiones. Esta región también está conectada al sistema límbico, que gestiona emociones como el miedo, la tristeza y el placer. Esto significa que cuando te permites creer que hay una salida, incluso en medio del caos, tu cerebro comienza a reorganizarse hacia la acción, la creatividad y el renacer. No se trata de optimismo vacío. Se trata de una disposición neurobiológica que favorece la recuperación.
Cuando la esperanza está presente, el cerebro libera neurotransmisores como dopamina y endorfinas, que disminuyen la percepción del dolor, aumentan la energía física y emocional, y crean una especie de respiro interno que nos protege del colapso total. Este estado de protección es esencial para que podamos pensar con claridad, tomar decisiones y pedir ayuda. En contraste, la desesperanza activa regiones asociadas al dolor y la impotencia, como la ínsula anterior y la corteza cingulada, generando una sensación de inmovilidad, retraimiento y muchas veces apatía profunda. Por eso, en la psicoterapia, el simple acto de imaginar un futuro posible ya tiene un efecto curativo. Cuando el terapeuta pregunta, ¿y si existiera otro camino?, no está solo provocando una reflexión, está encendiendo, dentro del cerebro del paciente, una chispa de reorganización neuronal. Esa chispa puede ser pequeña, pero es suficiente para comenzar, y una vez encendida, necesita ser alimentada, con pequeñas elecciones, con palabras de afecto, con compromisos contigo mismo, con gestos diarios de autocuidado, por más mínimos que parezcan. La esperanza también se enseña. No depende de lo que sucede afuera, puede construirse desde adentro, como un músculo que se fortalece con el uso. Puedes entrenarla, practicarla, evocarla, y eso comienza con la forma en que te hablas a ti mismo, con los pensamientos que cultivas, con las historias que eliges repetir. La forma en que te narras tiene poder. Un cerebro que escucha todos los días que no va a salir bien se moldea para la defensa, el retraimiento y la parálisis. Pero un cerebro alimentado con frases como «es difícil pero no imposible», «estoy en proceso», «puedo volver a empezar las veces que haga falta», empieza a responder con más flexibilidad y resiliencia. Ese es el poder de la esperanza. No necesita estar lista, puede ser sembrada. No necesita ser intensa, basta con que sea constante. No necesita garantías, solo apertura. Y puede manifestarse en formas muy simples, en una petición de ayuda, en una pausa para respirar, en un correo enviado para agendar la primera sesión de terapia, en un video como este, que, incluso a distancia, ya ofrece un espacio de reorganización. A veces, la esperanza comienza con el gesto más pequeño, pero sigue creciendo hasta convertirse en camino. Y es ahí donde la ciencia se encuentra con el alma, al descubrir que lo que nos mantiene de pie no es la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración, decía que quien tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Y hoy la neurociencia lo confirma: tener propósito, tener conexión, tener esperanza. Protege al cerebro del sufrimiento emocional, no porque el dolor desaparezca, sino porque se convierte en algo que se puede atravesar con sentido. No necesitas creer que todo va a cambiar mañana, pero puedes empezar creyendo que tú mereces cambiar, que es posible vivir de otra manera, que aunque todavía duela, hay una parte de ti, tal vez silenciosa, tal vez olvidada, que todavía desea florecer. Y esa parte está viva, está ahí, está escuchando ahora. Y se manifiesta en este momento en que tú, aún con dudas, eliges seguir escuchando, eliges continuar. Existe una fuerza casi invisible que rige gran parte del sufrimiento humano: la desconexión con el presente. La mente que rumia el pasado, repasando heridas antiguas, traumas no elaborados, escenas que ya terminaron pero siguen vivas en la memoria como si aún estuvieran ocurriendo. O la mente que se proyecta al futuro, con ansiedad, miedo, anticipaciones catastróficas, intentando controlar lo que todavía no existe. El resultado siempre es el mismo. El ahora se pierde. El cuerpo está aquí, pero la conciencia está en otro tiempo. Y ese desencuentro, cuando se vuelve crónico, enferma el cerebro, fragmenta la identidad e impide la regeneración emocional. Por eso, una de las funciones más profundas de la terapia, aunque no siempre se diga en voz alta, es reenseñarnos a estar presentes. La presencia es una práctica, y como toda práctica, requiere entrenamiento, paciencia y amabilidad. Cuando estamos en una sesión terapéutica y el terapeuta nos invita a sentir el cuerpo, a respirar con más conciencia,
a observar lo que sentimos sin juzgar, en realidad está activando redes neuronales específicas que fortalecen la autorregulación emocional. Estas redes involucran áreas como la corteza prefrontal medial, la ínsula y la corteza cingulada, regiones que nos ayudan a percibir lo que ocurre dentro de nosotros, a nombrar las emociones y a responder con más flexibilidad en lugar de reaccionar automáticamente. Este es uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas. La práctica de la atención plena, también conocida como mindfulness, modifica el cerebro. Nombrar las emociones en el momento en que surgen, sentir el cuerpo tal como está sin querer cambiarlo, aceptar el ahora como es, todo esto fortalece los circuitos asociados al bienestar, la empatía, la compasión y la claridad mental. Y cuanto más se practica, más accesibles se vuelven estas rutas neuronales. Es como abrir un nuevo sendero en medio de la selva espesa de la mente. Al principio cuesta, pero con el tiempo se convierte en el camino más natural. La terapia es el espacio ideal para ese entrenamiento, porque allí puedes experimentar la presencia de forma segura. Puedes observar tus propios pensamientos sin identificarte con ellos. Puedes decir, tengo miedo, sin ser devorado por el miedo. Puedes mirar hacia adentro sin perderte. Y este ejercicio constante, de traer la mente de vuelta a la hora, de silenciar el ruido interno, de permitirte sentir sin reaccionar de inmediato, es profundamente terapéutico. Más que cualquier revelación, es la presencia la que cura, porque es en la presencia donde realmente puedes escucharte. El cerebro, cuando se entrena para estar en el ahora, sale del modo de supervivencia y entra en modo de integración. Deja de buscar amenazas y empieza a buscar equilibrio. El sistema nervioso se desacelera, la respiración se profundiza, disminuye el cortisol, la atención se expande. Y en ese estado, lo que antes parecía imposible de enfrentar, un duelo, una culpa, una decisión, un trauma, puede ahora mirarse con más claridad, más valentía y más compasión. El dolor no desaparece, pero encuentra espacio, y donde hay espacio hay sanación. Estar presente también es un acto de amor, un gesto que dice, me importo ahora. No solo lo que fui, no solo lo que quiero ser, sino lo que soy, aquí, respirando, existiendo, intentando. Porque el momento presente es el único lugar donde puede ocurrir el cambio. El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado, pero el ahora, este ahora, es tierra fértil para comenzar de nuevo. En este instante, puedes elegir respirar más despacio, puedes relajar los hombros, puedes cerrar los ojos y sentir tu cuerpo, puedes decirte, estoy aquí, y eso basta. Y aunque la mente quiera huir, y lo hará, puedes traerla de vuelta, las veces que haga falta. La presencia no exige perfección, exige repetición, y cada vez que vuelves estás enseñando a tu cerebro que estar contigo es seguro, que sentir es posible, que vivir de verdad es más que sobrevivir, es encontrarte dentro del momento. La terapia, en este sentido, es un ensayo semanal de presencia. Y cuanto más practiques dentro de la sesión, más esa presencia se extenderá a otros ámbitos de la vida, en las relaciones, en las decisiones, en las pausas, en los silencios. Y poco a poco, notarás que estás menos en piloto automático, menos reactivo, más entero y más cerca de ti. Nunca antes la salud mental había estado tan presente. Nunca antes se habló tanto, se publicó tanto, se buscó tanto, y aún así, nunca antes el sufrimiento psíquico fue tan colectivo, tan silencioso y tan difícil de tratar con profundidad. En medio de esta contradicción, surgió un nuevo paisaje de cuidado. Las clínicas digitales, las aplicaciones terapéuticas, las plataformas automatizadas y los acompañamientos con inteligencia artificial. Lo que hasta hace poco parecía impensable, hoy es lo más accesible, inmediato y, para muchos, la única puerta abierta al acompañamiento psicológico. Pero, ¿cómo interpretar este nuevo escenario? ¿Estamos banalizando la terapia o estamos, por fin, democratizando el acceso al cuidado emocional? Para comprender este fenómeno, es necesario reconocer una verdad incómoda. La psicoterapia tradicional nunca fue accesible para todos.
Durante décadas el cuidado psicológico estuvo reservado para quienes tenían tiempo, dinero, estructura y, muchas veces, cierto capital cultural. Para muchas personas, hacer terapia era un privilegio lejano, pero el dolor emocional no respeta clase social, código postal ni nivel académico. Entra en la vida en silencio, sin pedir permiso. Y fue esa urgencia colectiva, sumada a la revolución tecnológica, lo que creó el nuevo normal del cuidado emocional. Más digital, más rápido, más flexible, más disponible. Clínicas en línea, con citas en minutos. Aplicaciones que ofrecen escucha por mensaje. Plataformas con psicólogos disponibles las 24 horas. Inteligencias artificiales que acompañan el autoconocimiento. Todo esto está transformando la forma en que entendemos y practicamos la salud mental. Y aunque existen riesgos, límites y superficialidades en este modelo, también existen oportunidades profundas de transformación. Porque cuando el cuidado deja de ser un lujo y se convierte en una posibilidad real, millones de personas dejan de sufrir en soledad. La pandemia aceleró este proceso. De repente, todos, incluso los más escépticos, se vieron obligados a probar el entorno digital. Y lo que se descubrió fue sorprendente. La relación terapéutica seguía viva. Incluso a través de pequeñas pantallas, las sesiones seguían siendo profundas, las emociones auténticas, las transformaciones reales. Y esto abrió paso a algo aún más grande, la idea de que el cuidado emocional puede, y debe, existir en diversos formatos, para distintos perfiles y con múltiples niveles de acceso. Eso es inclusión, eso es salud pública emocional. Pero hay algo que no se debe perder de vista. Cuanto más digital se vuelve el cuidado, más necesitamos cultivar la presencia humana. Ninguna aplicación sustituye la mirada empática de un terapeuta. Ninguna plataforma automatizada podrá contener un llanto con la misma humanidad que una escucha real. Por eso, la tecnología debe verse como una herramienta de expansión, no de sustitución. Acerca, organiza, agiliza, pero lo que transforma sigue siendo el vínculo, la confianza, la construcción de un espacio donde puedas ser, sentirte y escucharte de verdad. Y dentro de este nuevo ecosistema, también surgen nuevos perfiles de terapeutas, profesionales que comprenden las demandas de la vida moderna, que hablan el lenguaje de los jóvenes, que no temen a la tecnología, pero la usan con ética y sensibilidad, que acogen tanto la urgencia como el silencio con empatía, que saben que el cuidado emocional debe ser profundo, pero también debe ser posible. Y ser posible, hoy en día, muchas veces significa que pueda adaptarse al horario, al bolsillo y a la realidad de quien busca ayuda. La democratización del cuidado psicológico implica reconocer que no todo el mundo puede, quiere o necesita sesiones largas, semanales y presenciales. Hay quienes solo necesitan un espacio seguro para desahogarse en un momento puntual. Hay quienes se benefician de rutas de autoconocimiento guiadas por aplicaciones. Hay quienes, tras hablar con un chatbot, encuentran fuerzas para buscar un terapeuta humano. Hay quienes hacen ambas cosas. Y todo esto puede coexistir, siempre que el foco siga siendo el mismo: cuidar la salud mental con responsabilidad, humanidad y profundidad. El nuevo normal de la psicoterapia no es una amenaza, es una oportunidad, una ocasión para reinventar la forma en que nos escuchamos, en que acogemos el dolor ajeno y en que construimos redes de apoyo reales, aunque sean digitales. Porque al final del día, lo que todos buscamos es algo tan simple como inmenso. Un lugar donde podamos ser quienes somos, sin miedo, sin vergüenza, sin tener que fingir fortaleza todo el tiempo. Y si ese lugar cabe en la palma de la mano, que sea bienvenido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el simple hecho de ser mirado con ternura puede transformar tu día? ¿Cómo un abrazo puede silenciar un torbellino de pensamientos? ¿Cómo una conversación verdadera puede reorganizar aquello que parecía perdido dentro de ti? La ciencia ahora confirma lo que el alma siempre supo. No nacimos para la soledad emocional. El cerebro humano es por naturaleza relacional. Se desarrolla en conexión, madura en vínculo y se enferma en ausencia de afecto. Somos redes de carne y memoria.
moldeadas por otras redes, de tacto, de palabra, de presencia. Y cuando esas redes fallan o se rompen, el dolor que sentimos no es solo simbólico, es físico, químico, neurológico. Desde la perspectiva de la neurociencia, cada relación significativa que estableces, ya sea con amigos, familiares, parejas, terapeutas o incluso con una mascota, activa sistemas complejos en tu cerebro. El contacto humano saludable estimula la liberación de oxitocina, la llamada hormona del vínculo, responsable de generar sensaciones de confianza, calma y seguridad. Junto a ella, disminuyen los niveles de cortisol, hormona del estrés, y se activa el sistema nervioso parasimpático, que induce al cuerpo al descanso, a la digestión y a la reparación. En otras palabras, estar con otro de forma afectuosa, literalmente, cura. Pero esta capacidad de conexión no surge de la nada. Se aprende, y muchas veces también se hiere. Las personas que crecieron en ambientes fríos, negligentes, violentos o impredecibles, desarrollan cerebros que viven en estado de alerta, como si cualquier cercanía emocional fuera una amenaza. Esto no significa que esas personas sean incapaces de amar o confiar. Solo significa que su sistema nervioso fue programado para protegerse antes de abrirse. Y ahí es donde la psicoterapia se convierte en un espacio de reprogramación. Al vivir una relación segura, estable y empática, el cerebro va aprendiendo poco a poco que es posible estar en relación sin anularse, sin herirse, sin perderse. Las relaciones humanas, cuando son saludables, funcionan como reguladores emocionales externos. Cuando estás desorganizado internamente y alguien te escucha con calma, tu cerebro también empieza a reorganizarse. A esto se le llama corregulación, un proceso biológico en el que los sistemas nerviosos de dos personas entran en sintonía, permitiendo que los estados de tensión se disuelvan en presencia de la tranquilidad del otro. Por eso un terapeuta sereno puede calmar a un paciente ansioso. Por eso una conversación sincera puede ser más eficaz que un medicamento. Por eso el afecto salva. Pero lo contrario también es cierto. Las relaciones abusivas, frías, distantes o ambiguas afectan directamente el funcionamiento cerebral. El dolor del rechazo social, por ejemplo, activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. El abandono repetido deja huellas en las redes neuronales asociadas a la autoestima, al sentido de pertenencia y a la capacidad de confiar. Por eso, sanar emocionalmente casi siempre implica reescribir la forma en que nos relacionamos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Porque la calidad de nuestras relaciones externas muchas veces refleja el estado de nuestra relación interna. En este sentido, aprender a estar con otro es también un ejercicio de estar contigo mismo. Cuando te permites ser visto, escuchado y acogido sin máscaras, le estás diciendo a tu cerebro, puedo existir tal como soy. Y cuando le ofreces eso al otro, estás diciendo, puedes ser y aquí estaré. Así es como creamos redes afectivas reales, redes que sostienen, que escuchan, que no intentan arreglar pero sí permanecen. Y esa permanencia, en tiempos de vínculos líquidos y distracciones constantes, es un acto profundamente terapéutico. Por eso, no subestimes el poder de tus relaciones, ni creas que tienes que sanar todo en soledad. Somos seres sociales, estamos hechos para estar con, y al permitirte amar y ser amado de forma verdadera, estás activando circuitos cerebrales que promueven la sanación, la resiliencia y el sentido. Le estás diciendo a tu cuerpo, ya no estamos solos, y el cuerpo escucha, el cerebro responde, el alma florece. Es común pensar que los grandes cambios emocionales requieren grandes acciones, pero la neurociencia lo demuestra con cada vez más claridad. El cerebro humano responde con más fuerza a la repetición que a la intensidad. Es decir, y amén, no es lo que haces una sola vez con mucha emoción lo que moldea tu mente, sino aquello que haces todos los días, con presencia, constancia e intención. Y en este sentido, las rutinas de autocuidado y regulación emocional se convierten en herramientas poderosas para restaurar el equilibrio interno, reducir el sufrimiento psicológico y reconfigurar los circuitos cerebrales asociados al dolor,
al miedo y al caos interior. Cuando hablamos de autocuidado afectivo, nos referimos a la práctica de mirarse a uno mismo con bondad, respeto y escucha real. Es la capacidad de reconocer lo que uno siente sin juzgarse, de ofrecerse lo que ofrecerías a un amigo querido, una pausa, un abrazo simbólico, un espacio sin exigencias. Para el cerebro, esto tiene un impacto inmediato. Las prácticas de autocompasión activan áreas cerebrales vinculadas al sistema de recompensa y a la relajación emocional, y desactivan centros relacionados con la autocrítica, como la corteza prefrontal dorsomedial. Esto significa que ser amable contigo mismo no es solo un acto bonito, es biológicamente necesario para sanar. ¿Y cómo se convierte esto en una rutina? Empieza de forma simple. Al despertar, reserva 2 minutos para escuchar tu cuerpo antes de lanzarte al día. Preguntas como ¿cómo me siento hoy? ¿O qué necesita mi cuerpo ahora? Activan la conexión cuerpo-mente y dan inicio a un día más presente. A lo largo del día, insertar pausas conscientes, aunque breves, es una forma de interrumpir el flujo automático y ofrecerle al sistema nervioso la oportunidad de recalibrarse. Respirar profundamente 3 veces entre tareas, estirar los hombros, parpadear lentamente, beber agua con atención plena. Todo esto, repetido día tras día, enseña al cerebro a salir del estado de alerta constante. Otra rutina poderosa es la de la etiquetación emocional. Ponerle nombre a lo que se siente reduce la intensidad de la emoción y aumenta la claridad interna. En lugar de decir simplemente me siento mal, intenta decir me siento frustrado, estoy cansado, tengo miedo. Esta identificación activa la corteza prefrontal y ayuda a integrar la experiencia emocional de una forma más saludable. A eso se suma el autodiálogo regulador, frases cortas y verdaderas dichas hacia uno mismo como esto va a pasar, estoy haciendo lo mejor que puedo, tengo derecho a descansar. Con el tiempo, estas frases se convierten en caminos neuronales que sostienen al yo emocional en momentos difíciles. También puedes utilizar anclas sensoriales, objetos, sonidos, aromas o imágenes que evocan calma, seguridad o pertenencia. Un perfume suave, una canción tranquila, una luz tenue, un mantra repetido. El cerebro se familiariza con estas asociaciones y al exponerse a ellas, tiende naturalmente a regularse. Esto es especialmente útil en momentos de crisis, cuando el caos interno parece apoderarse de todo. Tener estas anclas preparadas es como construir refugios internos que pueden ser accesibles en cualquier lugar, en cualquier momento. Y cuando hablamos de regular el sistema nervioso, el cuerpo también debe estar involucrado. El cerebro no se regula solo con pensamientos, se regula con movimiento. Caminar, bailar, respirar profundamente, estirarse o incluso acostarse en el suelo y sentir el apoyo de la gravedad son formas de decirle al cerebro, ahora estamos a salvo. El sistema nervioso responde al tacto, al ritmo, al balanceo, y es posible transformar el cuerpo en un aliado, no en un campo de batalla. Este tipo de regulación es especialmente eficaz para quienes han sufrido traumas o viven en constante estado de alerta. Estas prácticas, repetidas día tras día, crean nuevas rutas de seguridad interna. Y lo más bello es que no dependen de condiciones externas ideales. Pueden llevarse a cabo en cualquier lugar, incluso en los días más difíciles. Le dicen al cerebro, estoy aquí para ti. Y cuando esa frase se convierte en hábito, todo cambia. Porque un cerebro que se siente seguro, deja de luchar y empieza a florecer. No tienes que esperar a que la vida se calme para empezar a cuidarte. El cuidado puede ser el camino mismo de regreso al equilibrio. Pequeños gestos, pequeños rituales, pequeñas respiraciones, son como semillas, y al ser plantadas con constancia, transforman la mente, el cuerpo y la forma de estar en el mundo. ¿Alguna vez has escuchado la frase, el cambio viene de adentro hacia afuera? No es solo un cliché motivacional, es una descripción precisa de cómo funciona la transformación emocional profunda a la luz de la neurociencia. La verdadera revolución personal no ocurre únicamente en las ideas ni en las intenciones. Comienza en el cuerpo.
En los nervios, en los circuitos silenciosos que conectan mente, emoción y supervivencia. Y el punto de partida de esa revolución es el mismo para todos: el ecosistema nervioso autónomo, ese director invisible que regula nuestro estado interno y decide si estamos listos para amar, pensar y crecer, o si necesitamos huir, atacar o callar. El sistema nervioso se divide en dos grandes ramas: el simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, y el parasimpático, responsable del descanso, la digestión y la regeneración. En situaciones de estrés crónico, traumas o patrones emocionales repetitivos de dolor, el sistema simpático toma el control. El cuerpo entra en estado de alerta, la mente se acelera, los músculos se tensan y la realidad se percibe como amenaza. Muchas personas viven durante años o incluso toda su vida en ese estado sin saberlo. Es como si estuvieran atrapadas en un cuerpo en guerra, y en esa configuración, el cerebro no aprende, no ama, no crea, solo sobrevive. La transformación, entonces, comienza cuando el sistema nervioso se siente seguro, y eso no se logra con argumentos racionales, sino con experiencias corporales, afectivas y consistentes de cuidado. La terapia, en este contexto, es mucho más que una conversación. Es un espacio de reeducación nerviosa. Cada vez que alguien te escucha con empatía, valida tu dolor, te invita a respirar más profundamente, te acoge incluso en tus silencios, tu sistema nervioso recibe un nuevo mensaje. Esto ya no es como antes, ahora es seguro. Y el cerebro, como un niño que siente que por fin puede descansar en brazos confiables, empieza a relajarse, a abrirse, a reorganizarse. Esa reorganización es lenta, pero es real. El nervio vago, principal canal del sistema parasimpático, comienza a activarse con más frecuencia. El ritmo cardíaco se desacelera, el cortisol disminuye, el sistema inmunológico se fortalece. Las emociones se vuelven más accesibles, pero menos abrumadoras. Y comienzas a darte cuenta de que puedes tomar decisiones con más claridad, recibir críticas con menos defensividad y enfrentar frustraciones con mayor estabilidad. No porque la vida haya cambiado, sino porque tu estado interno ha cambiado. Eso es transformación neuronal, eso es evolución emocional. Y lo más poderoso de esta revolución es que es acumulativa. Cada pequeño acto de autorregulación, una respiración consciente, un ritual de autocuidado, un no dicho con firmeza, un llanto acogido sin vergüenza, es un voto a favor de un nuevo funcionamiento interno. El cerebro aprende por repetición, y el sistema nervioso, al sentirse seguro una y otra vez, empieza a reescribir los disparadores, los impulsos y los mapas emocionales que antes parecían inamovibles. El trauma empieza a perder espacio, el miedo empieza a perder voz, el cuerpo vuelve a ser hogar y no campo de batalla. Esto no significa que el dolor desaparece, pero sí significa que ya no domina. Se siente, sí, pero ahora puede ser observado con presencia. Duele, sí, pero ya no paraliza, porque algo profundo ha cambiado. Ya no eres rehén de tu sistema nervioso. Has aprendido a conducirlo, con respeto, con cuidado, con verdad, y esa autonomía es el verdadero poder, el poder de no reaccionar en automático, el poder de elegir tu respuesta, el poder de no ser más el niño asustado atrapado en el cuerpo de un adulto, sino el adulto que ahora cuida de ese niño que un día no tuvo apoyo. Esta revolución es invisible a los ojos, pero transforma todo a tu alrededor, porque un sistema nervioso regulado impacta todas tus relaciones, decisiones y percepciones. Empiezas a hablar con más ternura, a trabajar con más enfoque, a descansar con más calidad, a amar con más presencia, a vivir con más verdad. Y todo eso porque, en algún momento, decidiste escuchar tu cuerpo, cuidar tu mente, cultivar nuevos hábitos y regresar a casa dentro de ti. Esta es la revolución interior. No es mágica, no es instantánea, pero es real y está ocurriendo ahora mismo mientras respiras, mientras reflexionas, mientras te permites seguir. Tu sistema nervioso está escuchando y todo en ti ya está empezando a cambiar. Hemos llegado al momento más silencioso,
y tal vez más profundo de este viaje, el cierre. Y a diferencia de lo que muchos piensan, cerrar un proceso terapéutico, ya sea una sesión, un ciclo o una etapa de la vida, no es un punto final, es una coma sagrada. Es la pausa necesaria para que lo vivido pueda ser absorbido, digerido e integrado, porque la transformación verdadera no ocurre en el pico de la emoción, sino en el intervalo, en el espacio entre lo que fue y lo que está por venir. Es en la pausa donde el cerebro reintegra, es en la pausa donde el corazón se reconecta, es en la pausa donde el alma resignifica. En este instante, tu cuerpo guarda más de lo que percibías al comenzar esta sesión. Guarda palabras que tocaron tus memorias, ideas que iluminaron patrones escondidos, emociones que emergieron con una autorización que quizás nunca antes habían recibido. También guarda la experiencia de haber sido escuchado, incluso en silencio, de haberte escuchado, de haber sentido que no estás solo en lo que sientes. Y eso, por sí solo, ya es sanación en movimiento. Cerrar con presencia es diferente de simplemente terminar. Se cierra con un gesto simbólico, con una integración, con una reverencia a lo vivido. Por eso te invito ahora a reunir todo lo que fue despertado en esta sesión y transformarlo en afirmaciones, semillas que, si son cuidadas, florecerán con el tiempo. No es necesario que creas en todas ahora, solo permite que sean dichas, porque el cerebro escucha, el cuerpo guarda, y el alma, aunque herida, reconoce cuando es tocada con verdad. Repite mentalmente o en voz baja las siguientes afirmaciones, no como fórmulas mágicas, sino como invitaciones amables a una nueva relación contigo mismo. Yo no soy lo que me pasó, soy quien elige qué hacer con lo que me pasó. Mi sistema nervioso puede aprender a confiar de nuevo, y yo puedo enseñarle con afecto y presencia. Puedo permitirme sentir sin miedo, porque sentir es estar vivo, y estar vivo es mi derecho. Aunque el dolor parezca regresar, recuerdo, ya no soy el mismo. Y puedo tomar decisiones nuevas. Mi mente no es mi enemiga, es un terreno fértil, y puedo cuidar lo que crece dentro de ella. Cada respiración consciente es un acto de amor propio. Cada pausa es un nuevo comienzo. Puedo ser el hogar que no tuve. Puedo ser el abrazo que un día me faltó. Puedo ser mi propio refugio. No hay prisa, no hay exigencia. Estoy en proceso, y eso es suficiente. Respira. Deja que estas palabras resuenen dentro de ti. Tal vez algunas te toquen de inmediato. Tal vez otras encuentren resistencia. No importa. Lo que importa es que has llegado hasta aquí, que te diste el regalo de permanecer contigo, que en medio del ajetreo de la vida te elegiste, y eso lo cambia todo. Tal vez no sientas el cambio ahora, tal vez aún parezca confuso, denso, lejano, pero confía. Lo que fue tocado no se pierde, lo que fue mirado no se reprime, lo que fue sentido no se borra. Todo sigue ahí, germinando, y cuando menos lo esperes, notarás. Algo dentro de ti ya empezó a florecer. Puedes volver a esta sesión siempre que lo necesites. Puedes repetirla con nuevos ojos. Puedes pausarla, continuarla. El tiempo de la sanación no es lineal, es en espiral. Está vivo, es tuyo. Y para cerrar te dejo un último recuerdo, no como promesa, sino como posibilidad. No necesitas estar listo, solo necesitas estar presente. El resto, la vida lo hará florecer.